Hermosas alabanzas que preparan el corazón para recibir la palabra del Señor. Con el nombre del Señor vamos a continuar nuestro estudio, que estuvo interrumpido como 2 semanas, de las 7 cartas a las iglesias de Asia. Y cuando menciona la Escritura las iglesias de Asia, porque Pablo viajó a través de Asia, no se refiere a lo que conocemos nosotros como países asiáticos, como China, Japón, Corea, no. Es Asia Menor, que comprende lo que hoy es Turquía. Y hay ciudades que conservan hasta ahora los mismos nombres que tenían en el tiempo que fueron escritas estas cartas. Y a manera de repaso, sin tomar mucho tiempo, pero a manera de repaso, vamos a leer la descripción del juez. En versículo 12 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Amén. Y ya estuvimos viendo el mensaje a la primera iglesia mencionada, que es la iglesia de Éfeso. Y el juez, examinando todo, encuentra 9 cosas importantes, encomiables, que tenía esa asamblea. Entre ellas su trabajo de amor. Pero termina diciéndole: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice: arrepiéntete. Le dice: arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. Y al no arrepentirse, la asamblea de Éfeso, los vencedores, unos pocos, van a parar a Esmirna, vencedores totales. Y los otros, los no vencedores, descienden a la condición de Pérgamo, que todavía no hemos visto. Y es solo un pequeño repaso para entrar en tema. Vamos a leer versículo 8 al versículo 11, el segundo mensaje, el mensaje a Esmirna, que es una de las 2 asambleas vencedoras.
No encontramos ningún reproche acá, ningún reclamo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Esto le dice a todas las asambleas. Yo conozco tus obras. Nada escapa al análisis del juez. Nada escapa a sus ojos como llama de fuego. Ningún detalle, ni lo bueno ni lo malo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y le dice entre paréntesis 4 palabras. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto no quiere decir 10 días de lucha y de prueba, sino una medida completa de tribulación, de prueba, hasta donde Dios lo considera necesario. Por eso tenemos la tendencia de escapar de la prueba. A veces queremos salir corriendo, pero tenemos que quedarnos. Porque en el fuego de la prueba es quemada la escoria. En el fuego de la prueba somos purificados. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta frase también le dice a todas las iglesias: el que tiene oído. Porque este mensaje es para los que tienen oído, un oído inclinado, dispuesto a recibir la palabra y principalmente aplicársela a sí mismo y ponerla por obra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Y esta iglesia de Esmirna, que quiere decir mirra, y habla de sufrimiento, porque algo que marca a los vencedores totales es el sufrimiento, que sufren oposición. Satanás se le opone con toda su fuerza, con toda su furia, a ver si los puede hacer retroceder. ¿Por qué no hacer esto mismo con los creyentes flojos? Porque a los creyentes flojos pareciera que Satanás los deja tranquilos, no los molesta. ¿Por qué? Sí, porque al flojo ya le ganó. Está entretenido con su flojera, con su carnalidad, con su vida laxa, sin compromiso. No necesita hacerle nada, pero al fiel sí necesita Satanás atacarlo. Porque el fiel le conquista territorio, el fiel le hace oposición. El fiel ora por sus hermanos, el fiel ora por su pastor, el fiel ora por las otras congregaciones, ora por su familia. Entonces es un enemigo formidable para Satanás y Satanás lo ataca con todo lo que puede. Por eso le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aleluya. Bueno, entonces mirra quiere decir amargura. Y la mirra era un poderoso desinfectante y tenía un poderoso perfume. Y es el primer ingrediente mencionado
en el aceite sagrado de la Santa Unción. Y también es uno de los obsequios que le llevaron los magos de Oriente al Señor Jesucristo, no recién nacido, más o menos 1 año y medio después que él había nacido. Llegaron los magos, ya vivían en una casa, no estaban en un establo. Y una de las cosas que le llevaron fue la mirra, porque la prueba, la amargura, la lucha iba a ser una constante en su vida. Siempre Satanás le atacó de todas las maneras posibles, porque él trató de impedir su obra. Bueno, vamos a leer en el nombre de Jesús en Éxodo, el capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Dice que era un poderoso desinfectante. Y hablando de su aplicación a los creyentes, hablando de los vencedores con su vida rendida, con su vida consagrada, desinfectan, limpian el ambiente donde están, limpian la congregación, pueden limpiar el vecindario de una nación. Solo cuando estemos nosotros en la eternidad, en la presencia del Señor, vamos a entender el valor de un fiel. El valor de un fiel. Un fiel puede bendecir con su vida rendida a una familia, a una congregación, a un país. A un país. Qué lindo. Bueno, Éxodo, el versículo 30. Versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare de ellos será santificado. Amén. Amén. Y también dice que ese superior ungüento no podía ser puesto sobre hombre alguno, hablando de los que no son creyentes. Porque el Espíritu Santo es para los hijos de Dios, no es para los impíos o para los que son solo profesantes. No, es para los hijos de Dios. Tiene que ser renacido. Tiene que ser renacido para recibir esta unción de lo alto, que es el Espíritu Santo. Bueno, también leemos Cantares, capítulo 3. Cantares, el capítulo 3. Y el versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo?
sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Y resalta siempre en primer lugar la mirra. Una parte principal de ese aceite de la unción, de ese aceite sagrado. Y esta asamblea, que el juez no encuentra ningún punto de censura, está en el mismo nivel con Filadelfia. Las dos tienen los mismos enemigos a vencer y muy parecidas características. También muy parecidas las cosas que ellos tienen que soportar. Y vamos a ver lo que le dice el juez a la otra asamblea vencedora en el capítulo 3, versículo 9, 10 también. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. ¿Qué parece esta promesa que el juez le hace a los fieles? Mirna representa los santos que van a morir y van a entregar su cuerpo a la tierra. En su tiempo, muchos ya están sus cuerpos en la tierra, esperando. Y Filadelfia representa los que van a ser transformados y arrebatados. Los dos en la misma línea de vencedores. Y dice el estudio de hermano Copley, y los vamos a ver, rodeando el trono, adorando. Santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Y en el capítulo 1, versículo 18, repite. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene poder sin límites sobre la enfermedad y la muerte. Y vamos a ver en la palabra del Señor. Vamos a ver en la palabra del Señor. Romanos capítulo 8. La epístola a los Romanos, el capítulo 8, versículos 10 y 11 primero. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, este es el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. El Evangelio de Mateo, el capítulo 27. El Evangelio de Mateo, el capítulo 27.
primer resultado de la muerte del Señor Jesucristo. Versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros. Primero dice en el versículo 51, después que Él entrega el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ese velo de separación que marcaba la distancia, la separación entre un Dios santo y el pueblo pecador. Ese velo que la fuerza de ningún hombre podía romper. Dice que se rasgó en dos de arriba abajo. La mano de Dios hizo eso. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén. Tiene absoluto poder sobre la muerte, porque Él la venció en la cruz. Él la venció en la cruz. Efesios, el capítulo 4, versículos 8 al versículo 10. Efesios, capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que vació el Seol alto. Todos aquellos que habían muerto en esperanza en el Antiguo Testamento. Dice, llevó cautiva la cautividad, los llevó con Él al tercer cielo, donde está su Padre. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él descendió al Seol alto, donde estaban precisamente estas almas de los muertos del Antiguo Testamento, que murieron en fe, en esperanza. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Amén. Primera epístola de Pedro, el capítulo 3. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al versículo 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue en su espíritu, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, Noé estuvo muchos años
trabajando y trabajando y trabajando con sus 3 hijos. Sin duda que de alguna manera las mujeres también ayudarían. Y iba mucha gente a curiosear, a reírse de un viejo loco que está haciendo un barco en medio de la nada y diciendo que viene una lluvia. No se conocía la lluvia. Muchos se burlaban de él. Pero llegó el día que Dios le cerró la puerta del arca a Noé y comenzó a llover. Y muchos de aquellos que se habían burlado fueron a golpear el arca. Ábrelo, Noé. Ahora sí creemos. Bueno, no fueron salvados de la muerte por el diluvio, pero fueron enviados a ese lugar, el Seol alto, o el paraíso, o el seno de Abraham. Esos 3 nombres tenían. No es el infierno, porque hay hasta alabanza por ahí, que dicen que Jesús fue al infierno. No fue al infierno, fue a ese lugar, al Seol alto. Y esos son los que resucitaron y aparecieron a muchos cuando Él resucitó. Bueno, Romanos 8:17. Y 16 y 17. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu de cada uno de nosotros, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Y para ser coherederos con Cristo, tenemos que sufrir con Él y por Él. No sufrir como consecuencia de nuestra desobediencia o nuestra rebeldía o mundanalidad. A veces el creyente sufre por su propia culpa. Ese sufrimiento no trae ninguna recompensa, porque es un sufrimiento por desobediencia, un sufrimiento de juicio. Pero si sufrimos por andar con Él, si sufrimos por ser fieles a Él, por ser diferentes al mundo, ser diferentes en nuestra manera de hablar, ser diferentes en nuestro conducirnos, en nuestros hábitos, eso trae recompensa. Y también ese es el objeto de que escuchamos la palabra. Dice acá 7 veces: el que tiene oídos para oír, oiga. No habla solo del hecho mecánico de este instrumento que es la oreja, de escuchar con eso, no. Recibir con el corazón la palabra del Señor, con el propósito, con el deseo, hasta donde el Señor nos ayuda, de obedecer. Ese es cuando dice la palabra de alguien que inclinó su oído. No quiere decir que se agachó así, no. Quiere decir que escuchó con el propósito firme de obedecer. Ese es inclinar el oído. Que el Señor nos ayude a cada uno. Que tengamos ese oído dispuesto. No es en vano que cuando fueron ungidos los sacerdotes para comenzar su ministerio,
Moisés tuvo que hacer algo. Tuvo que tomar de la sangre del sacrificio y poner la sangre acá en el lóbulo de la oreja de Aarón y de sus hijos. ¿Por qué? Para que tuvieran un oído rendido, un oído inclinado. Porque ellos tenían que hacer cada cosa en su ministerio como Dios dijo. Y también tenían que enseñar al pueblo. También tenían que enseñar al pueblo. Mire qué importante es esto. Bueno, entonces que no esquivar las pruebas. No esquivar las pruebas. Pero nuevamente, la prueba en la perfecta voluntad de Dios. Un ejemplo tenemos en Juan, que escribió este hermoso libro que el Señor le reveló el Apocalipsis. Dice que él estaba en la isla llamada Patmos. Yo estaba mirando ayer en el mapa de esa zona. Patmos es un redondelito así chiquitito, todo rodeado de mar. Y ahí lo mandaron por causa de su fe y obediencia, por su fidelidad. No les permitió a Dios que lo mataran, no pudieron matarlo. Lo metieron en un caldero de aceite hirviendo y no le hizo nada. Entonces dicen, bueno, lo vamos a mandar ahí para que se lo coma la fiera. Un desierto era esa isla. Y ahí el Señor le dio la revelación tan preciosa del Apocalipsis. ¿Y por qué fue esto? Por su fidelidad, por su oído inclinado. Por eso nos repite a nosotros, a cada uno, el que tiene oído para oír. Y tenemos que recordar con esto, que hubo un tiempo que Dios dejó de hablar al pueblo, porque no había oídos para oír, ni corazón para recibir la palabra del Señor. Y dice el último versículo de Jueces 21-25, en ese tiempo no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que mejor le parecía. No había oídos para oír, ni corazón para recibir. Quiera el Señor que cada uno de nosotros tengamos este oído dispuesto, este oído inclinado para recibir la palabra del Señor. Que no razonemos la palabra del Señor, como por ahí se va a encontrar con algún creyente que le dice, para justificar su vida light, su vida más comprometida con el mundo y con el Señor. Sí, pero eso fue escrito hace 2000 años, y es cierto, es cierto. Pero el Espíritu Santo ya sabía cómo iba a ser el ambiente cuando nosotros estuviéramos acá en la tierra. Ya sabía que Satanás iba a seguir inventando pecados para que la gente peque cada vez mejor, con avidez. Todo eso Dios ya sabía y nos dejó su palabra. No tenemos excusa. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos maestros fieles que nos dan la palabra. Pastores fieles. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Por eso, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, primera epístola de Pedro, el capítulo 4. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4, versículo 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No era una prueba así nomás, un fuego de prueba. Y con ese fuego Dios usa para quemar la escoria. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ninguna de esas cosas trae gloria alguna, porque son consecuencias de la desobediencia, de no prestar oído a la palabra. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ellos van a caer en el juicio eterno. Ellos van a caer en el juicio eterno. Y si el justo con dificultad se salva, a través de pruebas, a través de luchas, de disciplinas, todas esas cosas vienen. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Bueno, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2. La segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2. Versículo 3 y versículo 11 al 13. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hermano que no tiene enseñanza, toma este versículo para tratar de demostrar que el Señor nos va a negar la entrada al cielo. Pero no está hablando de eso acá. Está hablando de reinar. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos el sufrir con Él y por Él, Él nos negará. ¿Qué nos va a negar? ¿Qué es lo que nos va a negar? La corona. El trono, la corona. Eso es lo que le va a negar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Y el capítulo 4, para ir terminando, versículo 6 al versículo 8. La despedida de un fiel. Me gusta tanto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado
y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y ganó. He acabado la carrera y llegó a la meta triunfante. He guardado la fe. Fue el más grande defensor de la fe. No la fe como atributo, la fe declarada en las 14 cartas que el Espíritu Santo le dictó. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Es una característica del vencedor, esta esperanza de la venida del Señor. Usted se va a encontrar con muchos creyentes. Yo me he encontrado con algunos que me han desafiado, queriendo justificar su vida no separada, su vida no rendida, su vida desobediente, queriendo justificar, dicen, y bueno, así cogiéndose de muy bueno. Si no me voy en la primera fila, me iré en la segunda, ¿qué problema hay? Piensa que se va a quedar de vacaciones acá, si no es arrebatado en la primera sonido de trompeta. Total. Y qué cosa tan terrible, ¿eh? Cuando suena la trompeta y se van los que están preparados. Y se quedan acá todos aquellos creyentes indiferentes que no les importaba congregarse, o que iban porque había un fiel en la casa, un padre cargoso, una madre cargosa, que cuando los hijos le decían, uy, no tengo ganas de ir, mirá qué lindo que está para ir a tal parte. No, te cambiás y no vamos al culto. Cuando no esté más esa madre cargosa, ese padre cargoso que siempre nos impulsaba para ir al culto, no están más. Y ya va a andar el anticristo por ahí, haciendo sus cosas. No todavía con todo, pero ya va a andar el pecado en su apogeo, la persecución. Y encima van a tener que andar por su propia fe. Ya no está la fe de los vencedores para ayudarles, para cubrirlos, para orar por ellos. Por eso, ¿cuánto vale la pena aprovechar nuestro tiempo, rendirnos al Señor, buscar al Señor, separarnos de todo lo que el Señor aborrece y abrazar todo lo que el Señor ama y esperar la venida del Señor? Y si nos toca que el Señor viene estando en nosotros, yo voy a estar muy contento, pero no es ninguna desventaja morir y entregar el cuerpo a la tierra, porque muchos fieles antes que nosotros ya creyeron, se rindieron, se separaron y sus cuerpos están en la tierra, pero cuando suene la trompeta se van a levantar. Aleluya. Se van a levantar con su cuerpo de gloria. Y esa es la esperanza de los fieles. Esa es la esperanza de los creyentes de Mirna. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias al Señor. Hasta aquí nomás. El Señor siga bendiciendo su canal.